Ese coro está basado sobre la teoría del arrebatamiento pretribulacional. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Y Cristo no viene a eso. Cristo viene a establecer su reino. En el proceso la iglesia lo va a salir a recibir, van a tener un encuentro en los aires, pero inmediatamente la iglesia se da media vuelta, regresa a la tierra acompañando a Jesucristo, quien va a venir a establecer su reino. El arrebatamiento, como lo vamos a ver esta tarde, es un evento circunstancial de menor importancia, que ha sido exagerado para enseñarle a la gente que nosotros vamos a escapar los sufrimientos asociados con la gran tribulación. Vuelvo a enfatizar, en la gran tribulación Dios no va a descargar su ira, sino que el diablo va a atacar al pueblo de Dios con furia en la gran tribulación, sabiendo que le falta poco tiempo. Va a atacar a Israel y va a atacar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene dos pueblos en la tierra: un pueblo natural, Israel, las arenas del mar, y un pueblo espiritual, la iglesia, las estrellas del cielo. Y en la gran tribulación el ataque del diablo va a ser feroz en contra del pueblo de Dios. Pero si estamos iniciados en los principios de la guerra espiritual, como esta iglesia ha sido iniciada, entonces no hay excusa para no enfrentar al enemigo, reprenderlo, atarlo y vencerlo. O sea, la iglesia en su gran mayoría se va a mantener victoriosa durante la gran tribulación. Algunos van a sucumbir porque no se prepararon para lo que viene. Y eso es lo que el diablo está haciendo, promoviendo una teoría que no alerta, que no advierte a la iglesia de los eventos que van a ocurrir, en los cuales vamos a tener participación. Y si no estamos listos, porque no nos hemos preparado recibiendo la unción del Espíritu Santo y conociendo el manejo de las armas espirituales, vamos a caer vencidos, en vez de mantenernos en pie victoriosos en Cristo Jesús. La gran tribulación es un tiempo de prueba. El día de la ira es un tiempo de juicio. La iglesia va a ser probada, pero no va a caer bajo el juicio de Dios, que va a ser derramado sobre la humanidad durante el día grande y manifiesto, o grande y terrible de Jehová, el día de la ira. ¿Lo oyeron bien? Vamos a estudiar la diferencia entre esos dos términos: la gran tribulación y el día de la ira. Vamos a entrar al nuevo estudio, hermanos, que es el estudio de los errores que son comunes y que llevan a falsas interpretaciones de los pasajes bíblicos relacionados con la gran tribulación y con el día de la ira. Pase. Error número 1. ¿Cuál es ese? Basar nuestra interpretación de los eventos finales sobre las profecías de Daniel o del apóstol Pablo, en vez de basarlas sobre las enseñanzas del Señor Jesucristo en los evangelios, particularmente en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. ¿Quién es el mayor profeta de todos los siglos? El Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento Dios levantó profetas como Ezequiel, como Daniel y como otros que se llaman profetas mayores, profetas menores. En el Nuevo Testamento Dios levantó también profetas como Pedro, que además de ser apóstol era profeta; Pablo, además de ser apóstol, era profeta; Juan, que además de ser apóstol era profeta, y a través de ellos dio revelaciones en cuanto a los eventos finales. Pero las revelaciones que ellos dieron
tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles del Nuevo Testamento tienen que compaginar con las enseñanzas de Cristo. No las pueden contradecir, pero sí las pueden confirmar. ¿Qué dije yo? Que las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento tienen que compaginar con las enseñanzas de Cristo. No las pueden contradecir, solo las pueden confirmar. De modo que si tenemos que escoger entre lo que dice el Señor Jesucristo y lo que dice Daniel o Ezequiel o Isaías, Oseas, Joel, etcétera, etcétera, en el Antiguo Testamento, lo que dicen los apóstoles Pedro, Juan y Pablo, tenemos que inclinarnos por lo que dice Jesucristo, establecerlo como la base, y los demás viene a complementar la información que dio Jesús. Noten bien ahí el cuadro. En el centro, profecías de Jesucristo en los evangelios, y a un lado están las profecías del Antiguo Testamento y al otro lado las profecías del Nuevo Testamento. Pero esas profecías tienen que compaginar, concordar con las enseñanzas de Jesucristo. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Si interpretamos correctamente la palabra, no vamos a encontrar contradicción. Lo que pasa es que muchas veces usamos las profecías para establecer una teoría humana. Y necesitamos tener mucho cuidado con eso, hermanos. Pasemos a la página número 2. Confundir la gran tribulación mencionada ¿cuántas veces? 4 veces en las Escrituras, y da los pasajes con el día del Señor llamado, con el día de la ira llamado día del Señor o día grande y manifiesto de Jehová, mencionado incontables veces tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar los 4 textos, los únicos textos que hablan de la gran tribulación en la Biblia. Daniel 12, 1 en adelante. Búsquenlo en su Biblia, si no lo pueden leer ahí fácilmente, hermanos. Si trajeron Biblia, úsenla mejor, porque la letra de esa presentación está muy pequeña para un auditorio como este, especialmente de día. No se ven con la misma claridad. ¿Qué dice Daniel 12, 1? Y va a leer, perdón hermano, va a leer hasta el versículo, incluyendo el versículo 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lea el 3 también, por favor. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí vemos varios eventos en orden. Primero habla de que se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Ahí está hablando de la restauración del ministerio angelical en los fines de los tiempos. Se levantará Miguel y sus ángeles y entrarán en combate a favor del pueblo de Dios. Segundo, ¿de qué habla? Miraron el versículo, dice, y será tiempo de angustia, y esa palabra angustia es un sinónimo de tribulación, y es traducida como tribulación en algunas versiones. Sea tiempo de angustia o tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahí está hablando de la gran tribulación. O sea, Dios va a restaurar el ministerio angelical para auxiliar a su pueblo durante el periodo de la gran tribulación.
Habla de la gran tribulación. Pero oiga lo que dice. Mas en aquel tiempo tu pueblo será ¿qué? Libertado. El verdadero pueblo. ¿Cuál pueblo? Todos los que están escritos en el libro. No vayan a creer hoy que hoy todos los que dicen ser evangélicos tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. No. Hay muchos que han aceptado, y de eso les hablé anoche, pero no se han convertido de corazón. Han cambiado de religión, pero no han cambiado de corazón, ¿no? Siguen siendo, como dicen allá, la misma mica, diferente montera, ¿no? O la misma perra, diferente guasca. O sea, son las mismas personas de antes, no ha habido un cambio sustancial, pero se han revestido de una nueva vestidura religiosa. Antes eran católicos, hoy evangélicos. Antes eran espiritistas, hoy evangélicos. Pero no han tenido una transformación integral en sus vidas. Ellos no están en el libro de la vida. Y ellos sí van a caer durante la gran tribulación. Porque ellos van a ponerse la marca por salvar sus vidas, por poder comprar, por poder viajar, por poder hacer cualquier cosa, ¿no? Pero los verdaderos hijos de Dios se van a sostener en pie con el auxilio de Dios, con el respaldo de los ángeles de Dios, y van a salir victoriosos de la gran tribulación. Amén. Será libertado tu pueblo. Ahora en el versículo 2 dice, habla de la resurrección de los muertos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Cuándo va a ser, según este pasaje? ¿Y cuál va a ser el orden? Primero, la venida de Cristo, la resurrección de los muertos, el rapto de la iglesia y después la gran tribulación, o al revés. Según este pasaje, restauración del ministerio angelical, la gran tribulación y después la resurrección de los muertos. O sea, Cristo no viene antes de la gran tribulación, Cristo viene después de la gran tribulación, según este pasaje. ¿O no lo ven ustedes así? El Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y etcétera, etcétera. Pero esto no va a suceder antes de la gran tribulación, va a suceder según este pasaje bíblico. ¿Cuándo? Después de la gran tribulación. De modo que no nos equivoquemos. Y en el versículo 3 habla de que los justos van a resplandecer durante la era milenial. Van a resplandecer como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. De modo que el orden está establecido aquí, hermanos, y debemos respetar ese orden y no inventar algunas suposiciones, conjeturas, para tratar de escapar a los horrores de la gran tribulación. El cristiano va a pasar, el verdadero cristiano va a pasar pero va a pasar. La Biblia dice que los verdaderos cristianos se van a sostener, van a estar en pie, combatiendo y triunfando durante la gran tribulación. Pero hay que prepararse, y eso es lo que no está haciendo la iglesia. Unas iglesias totalmente ignoran todo lo que tiene que ver con la guerra espiritual. Ellos no quieren entrar en conflicto con el diablo, lo quieren apaciguar, lo quieren tranquilizar, cuando en verdad, hermanos, necesitamos aprender a enfrentar al diablo y sus legiones con la seguridad que Dios nos va a dar victoria en Cristo Jesús en todas esas circunstancias. Bueno, vamos al tercer punto. ¿Qué dice ahí? Crear entre la dispensación de la gracia y la dispensación del reino una mini dispensación llamada la gran tribulación, con 3 años y medio o 7 años y medio de duración.
dependiendo de la teoría. Y ustedes pueden ver el cuadro. A la izquierda, el círculo rojo, siempre la dispensación de la gracia. Al lado derecho, la amarilla, la dispensación del reino, y en medio está ese periodo de tiempo que yo llamo una mini dispensación, la gran tribulación, que la dividen los adeptos a estas teorías en dos: tribulación los primeros 3 años y medio y gran tribulación los últimos 3 años y medio. Ahora, esta teoría está basada sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel, y vamos a ver eso entre unos minutos. Aguántense un poquito. Esa teoría, esa profecía de las 70 semanas de Daniel, que está en el libro de Daniel, en el capítulo 9, no tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo. Y han aplicado equivocadamente este pasaje bíblico a la iglesia, cuando tiene que ver exclusivamente con Israel. Miren lo que dice, miremoslo ya que abrimos ahí. Lea, por favor, hermano, del versículo 24 de Daniel 9 en adelante. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Pare ahí, vuelva a leer ese pasaje. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad. Jerusalén. Esta teoría tiene que ver con ¿qué? Con la iglesia, no solo en forma indirecta. Esta profecía tiene que ver con el pueblo de Israel y con la ciudad de Jerusalén. Y equivocadamente se ha aplicado a la iglesia. Y por eso es que se han desviado de la verdad de Dios. Tengan mucho cuidado con esto, hermanos. Siga leyendo. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Siga. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Para traer la justicia de los siglos, buscar previamente el reino de Dios y su justicia. Todo esto tiene que ver principalmente con la primera venida de Cristo, no con la segunda venida de Cristo. Lea el siguiente versículo. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sí, eso fue el año 70 de la dispensación de la gracia. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Siga. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso es hablando de las ofrendas judaicas que se ofrecen en el templo de Jerusalén, o se ofrecían. Ese templo va a ser reconstruido y entonces esto va a ocurrir. Se va a establecer la abominación de desolación en el templo de Jerusalén, y ese templo no existe hoy. Siga leyendo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí se dice sobre el pueblo asolado. Todo esto tiene que ver con el pueblo de Israel y no con la iglesia, hermanos. Y yo creo que los propagandistas o propagadores de la teoría pretribulacional le han hecho mucho daño al pueblo de Dios,
usando argumentos falsos para tratar de probar que Cristo viene antes de la gran tribulación. Usted necesita modificar su forma de pensar y de creer. Tenemos que adoptar no una teoría, una verdad bíblica que nos prepare para los eventos que están por ocurrir. Y sepan que antes de que venga Cristo va a haber un tiempo de prueba increíble para el pueblo de Dios. Nuestra fe va a ser probada al máximo y solo los verdaderos hijos de Dios van a estar de pie, enfrentando al enemigo. Los demás van a caer y van a sucumbir ante la presión que el diablo va a ejercer a través de los gobiernos de la tierra. Bueno, ya hemos leído este tercer punto, vamos al cuarto. El cuarto dice, dividir la segunda venida en 2 etapas, con 3 años y medio, 7 años de separación. Cristo viene por su iglesia. Este es el arrebatamiento según ellos enseñan. Y la palabra que ellos usan es parusía, que dice que es la venida de Cristo en secreto. La segunda etapa, Cristo viene con su iglesia, la revelación en gloria, y usan como palabra clave Apocalipsis, que quiere también decir venida, pero es visible. Miren, hermanos, yo les puedo dar versículos a ustedes donde la palabra parusía es usada tanto para la venida que ellos enseñan de Cristo por la iglesia y la venida con la iglesia. No podemos violentar la palabra de Dios para probar nuestras teorías. No hay ese periodo separado de 7 años. La gran tribulación es el cierre de la dispensación de la gracia y el día de la ira es el inicio de la dispensación del reino. ¿Escucharon bien? ¿Cómo va a terminar este periodo que se llama la dispensación de la gracia? En tribulación. Y la iglesia va a estar en la tierra. La iglesia va a ser afinada, va a ser probada, va a ser sometida a una serie de luchas, pruebas, para determinar cuál es la verdadera iglesia y cuál es la falsa. Podemos usar ahí la parábola de la cizaña del campo, hermanos. ¿Se acuerdan que un hombre salió y sembró trigo y mientras los hombres dormían, que es la condición en que está la iglesia hoy, dormida, el enemigo vino y sembró ¿qué? La cizaña. Y la cizaña se parece mucho al trigo, pero la cizaña pues hace inservible el trigo. Si se corta el trigo y la cizaña juntos, no se puede hacer pan. El pan no tendrá el sabor requerido ni el beneficio requerido. Entonces, ¿qué dice que hizo el Señor? ¿No? Mandó a sus siervos a cortar la cizaña antes de recoger el trigo en el alfolí. ¿Quiénes eran los siervos? Los ángeles. Y yo creo, hermanos amados, que los ángeles están comenzando esta labor de separar la cizaña del trigo. Y ese proceso se va a acelerar, porque antes de que el trigo pueda ser recogido en el alfolí, la cizaña tiene que ser cortada. ¿Escucharon bien? ¿Y dónde va a ser eso de la depuración? Usamos esa palabra, depuración del pueblo de Dios, eliminando la cizaña y recogiendo el trigo. Será durante el periodo de la gran tribulación. ¿Escucharon? La iglesia tiene que ser depurada. Dios no va a recoger su iglesia o a introducir su iglesia al reino milenial si no está depurada.
Entonces va a haber una intensa actividad angelical de la que leímos en Daniel capítulo 2, y se levantará Miguel, etcétera, etcétera. Y empezará la depuración del pueblo de Dios. Yo creo que por eso es que hay personas que salen de la iglesia, desaparecen. Muchos de ellos nunca fueron convertidos. Son religiosos evangélicos que van de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, y no se establecen en ninguna parte. Usted y yo tenemos que preguntarnos, ¿qué somos? ¿Cizaña o somos trigo? ¿Somos paja o somos trigo? Hágase esa pregunta. Habré tenido ya la experiencia del nuevo nacimiento, experimentado el mayor milagro que puede experimentar un ser humano, de nacer otra vez como efecto de la palabra aplicada en nuestras vidas por el Espíritu. Mire, yo le voy a mostrar un pasaje en Daniel capítulo 7, creo que es, digo Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Léame desde el versículo 9 en adelante, hermano. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Pare un momentito. Una multitud de todas las lenguas, razas, naciones, estaban delante del trono vestidos con vestiduras blancas. Las vestiduras blancas son la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo. Ahora, ¿qué pasó? Lea, hermano. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Siga. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siga. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son los que han salido, ¿de dónde? Quiere decir que entraron a la gran tribulación, pero sobrevivieron y salieron de la gran tribulación y están delante del trono de Dios, rindiéndole el culto, el homenaje que solo Dios merece. Eso quiere decir que hay cristianos que van a pasar por la gran tribulación y otros que durante la gran tribulación se van a convertir a Cristo. ¿Cómo se convertirán si durante la gran tribulación el Espíritu Santo no va a estar en la tierra como enseñan? ¿Acaso dicen que el Espíritu Santo va a ser removido, que Él es el que detiene, Él es el que impide la manifestación del anticristo? La Biblia dice que nadie puede confesar que Jesucristo es Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:1, 2. Sin el Espíritu Santo no puede haber conversión. Él es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y si durante la gran tribulación, como este pasaje lo dice, se van a convertir multitudes a Dios, ¿cómo se podrán convertir si no va a estar el Espíritu Santo presente en la tierra? Esa es la locura de esas personas que han establecido teorías que son contrarias a la palabra de Dios. La gran tribulación va a ser un tiempo de angustia. Muchos cristianos van a tener que sufrir por Cristo, algunos van a tener que morir por Cristo,
pero durante ese tiempo, debido al testimonio de los verdaderos hijos de Dios, multitudes se van a convertir. Y aquí está la prueba. Van a estar delante del trono, rindiéndole honra al que está sentado en el trono, Dios, y al Cordero. De modo, hermanos, que estas empiezan a ser pruebas de que esas teorías humanas son falsas. Necesitamos encontrar la verdad de Dios para prepararnos adecuadamente para sobrevivir los eventos que vienen y estar en pie delante del Hijo de Dios cuando Él venga. ¿Están de acuerdo? Pasemos a la siguiente gráfica. Confundir el trato de Dios con el pueblo de Israel con el trato con la iglesia de Jesucristo. Ustedes notarán que a la izquierda dice primera venida de Cristo, la dispensación de la ley, y que Dios, su trato primordial era con el pueblo de Israel. Después el cuadro rojo, que es la dispensación de la gracia, en que Dios trata no con Israel, sino con la iglesia de Jesucristo. ¿Se acuerdan que en una ocasión Cristo le dijo a los líderes del pueblo de Israel: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a otro pueblo que haga los frutos dignos de él? Ese otro pueblo es la iglesia. O sea, hoy Dios no tiene un trato directo con Israel. Su trato es principalmente con la iglesia de Jesucristo, que está formada por gentiles y por algunos judíos que se han convertido a Cristo. Los que estaban lejos, los gentiles; los que estaban cerca, los judíos. Al convertirse a Cristo pasa a formar parte de un mismo pueblo, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, lavada en la sangre de Cristo y regenerada por el poder del Espíritu Santo. Ahora, en tercer lugar, en la parte amarilla dice dispensación del reino, y durante el reino el trato de Dios será ¿con quiénes? Con la iglesia y también con el pueblo de Israel, porque Israel pasa a ser restaurado a su lugar de primacía entre las naciones de la tierra. Ahora Israel es un pequeño estado que allí en el Medio Oriente, asediado por diferentes naciones, pero en el reino milenial Israel va a ocupar un lugar de gran relevancia en los planes de Dios para la humanidad. Ahora miremos la parte de abajo. Israel excluido del reino de Dios, ya mencioné el versículo, pero léalo, hermano, para énfasis, a la izquierda. Romanos 11, 12 y 15. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Cuándo será la plena restauración del pueblo de Israel? A la venida de Cristo Jesús. Israel no ha sido plenamente restaurado. Una minúscula parte de los judíos en el mundo han retornado a Israel, pero la mayoría de los judíos hoy están dispersos por las naciones. Hay países donde hay una fuerte colonia judía, donde conservan su religión judaica, pero la Biblia nos muestra que en los tiempos finales, en el reino milenial, la Israel va a ser restaurada al lugar de preeminencia que tuvo en tiempos del Antiguo Testamento. ¿Hasta dónde leyó, hermano? Hasta el 12. Sí, leía el versículo 15. ¿El 15? Del mismo capítulo. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Oigan eso.
Si la exclusión del pueblo de Israel trajo como resultado ¿qué? Léalo otra vez. Si su exclusión es la reconciliación del mundo, Es la reconciliación de la humanidad con Dios. ¿Qué será qué? su admisión, Su readmisión. ¿Y qué va a hacer? sino vida de entre los muertos, Ahí está la resurrección. ¿Cuándo va a ser la readmisión del pueblo de Israel al favor divino para que sea reconocida como la nación que va a tener un papel preferencial o primordial que jugar durante el reino milenial? Es cuando Cristo venga y los muertos hayan resucitado. Israel no ha sido desechado para siempre. Fue excluido para que la iglesia pudiera ser injertada. Pero vendrá el día en el retorno de Cristo a la tierra que Israel va a ser restaurado al favor divino y va a ocupar un puesto de preeminencia en el sentido gubernamental en la tierra durante el reino milenial de Cristo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Entendieron esto? Algunos me están mirando con ojos turbios, como si no entendieran. Bueno, sigamos a la siguiente gráfica, por favor. 6. Enseñar que a la venida de Cristo la iglesia será llevada al cielo, donde estarán durante 3 años y medio, 7 años, dependiendo de la teoría que sustenten, mientras en la tierra se estarán derramando el juicio de Dios. Ese es un error garrafal, porque durante la gran tribulación no va a ser derramada la ira de Dios. ¿Cuándo va a ser derramada la ira de Dios? Durante el día de Jehová grande y manifiesto, el día de la ira. Primero viene la gran tribulación y luego el día de la ira. Yo le voy a mostrar la diferencia entre los dos. Vamos a Mateo 24. Mateo 24. Pongan atención a este pasaje, porque si este no los convence, nada los va a convencer. Mateo 24, ya les voy a dar el versículo. Versículo 29. Téngalo listo y escuche, hermano, la lectura. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Sí. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuándo viene Cristo según estos dos versículos? ¿Antes de la gran tribulación o después? Vuelva a leerlo, hermanos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Al final de la gran tribulación, ¿qué va a suceder? Van a haber trastornos tremendos en la naturaleza, en el cielo y en la tierra. Lea. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ahí hay una secuencia, noten bien. Entonces, está hablando de una secuencia. Primero la gran tribulación. Después de la gran tribulación, todos estos trastornos en la naturaleza, tanto en la tierra como en el cielo. Y después en el versículo 30 dice, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Y qué sucederá? Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí está la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿qué va a suceder cuando Cristo venga? Después de la gran tribulación,
Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia? ¿Ah? Antes de la gran tribulación. Este pasaje dice lo contrario. Versículo 29 dice que todo esto sucederá después de la gran tribulación. El sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, etcétera, etcétera. Y entonces verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y vendrá el Hijo de Dios con gran despliegue. Aquí lo dice, verán al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, que vendrá sobre la nube del cielo con grande poder y gloria. No vendrá en secreto como están enseñando. No va a venir secretamente a arrebatar a la iglesia, no. Vendrá en un despliegue extraordinario del poder y de la gloria de Dios. ¿Y qué va a suceder? El versículo 31 es en ese momento donde enviará a sus ángeles a recoger, a reunir ¿a quiénes? A los escogidos de los cuatro puntos cardinales de la tierra y de los cuatro, dice aquí, de los cuatro vientos de la tierra, desde un cabo del cielo hasta el otro. Los vivos, los muertos, van a ser recogidos, van a ser reunidos. Este es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y quiénes van a participar en el arrebatamiento de la iglesia? Todos los que profesan fe en Cristo Jesús, no. ¿A quiénes se identifica allí el versículo 31? Los escogidos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hermanos, si usted quiere participar en el rapto y en el reino, tiene que asegurarse de que sea un escogido. Escogido. ¿Y en base a qué es escogido el hombre para participar en estos eventos gloriosos? ¿Sabe en base a qué? A su fidelidad. Fidelidad. Cuando Cristo iba a escoger los primeros 12 apóstoles, Él tenía muchos discípulos, decenas, tal vez centenas. La Biblia habla de la multitud de sus discípulos, pero los convocó y entre ellos escogió a 12 para que estuviesen con Él. Ahí está la clave. Salmo 101:6 dice que Dios escoge a los fieles de la tierra para que estén con Él. Entonces, esos 12 fueron escogidos ¿en base a qué? A su fidelidad. A su fidelidad. Y yo le voy a decir, hermano, hermana, cualquiera que sea su nombre, si usted quiere ser partícipe en estos eventos finales para reinar con Cristo en el milenio y luego en la eternidad, usted tiene que ser, ¿qué? Diga la palabra, tiene que ser, ¿qué? Fiel. Yo le voy a preguntar a todos ustedes, ¿cuántos de ustedes han sido fieles en asistir a los cultos, fieles en leer la palabra, fieles en testificar para Cristo, fieles en orar, interceder, fieles en diezmar y en ofrendar? ¿Cuántos han cumplido fielmente los deberes básicos de la vida cristiana? Levante la mano. Hay pocos que se atreven a levantarla, porque el Espíritu Santo nos hace ver que le hemos fallado a Dios continuamente. Nuestra vida es un altibajo, es como si estuviéramos en un ascensor, a veces calientes, a veces fríos, arriba, a veces abajo. No, tenemos que estabilizarnos, ser fieles a Dios si queremos participar en los eventos del fin. Amén. Quiero preguntar ahora, y en base a eso, ¿cuántos se van a proponer de hoy en adelante ser realmente fieles a Dios? La Biblia dice que si no, mejor hubiera sido que no conociesen el camino de Dios, que haberlo conocido para no vivir de acuerdo
con las normas establecidas por Dios. Dios es exigente y va a tratar con más dureza con los caídos que con los impíos. Su misericordia es grande para los que nunca han oído el Evangelio, pero el trato de Dios va a ser severo con aquellos que, habiéndolo conocido y habiendo profesado fe en Cristo Jesús, se echan para atrás. De modo, hermanos, que lo que tenemos que hacer es a diario. Yo cuando me levanto oro y digo: Señor, que este día yo pueda ser fiel a ti, en seguirte, en obedecerte. Deseo para mí y para mi familia en este día tu misericordia. Deseo que tus ángeles me guíen, que tus ángeles me libren. Esa debe ser nuestra oración, que podamos ser fieles. Fiel significa constante, significa devoto. A una persona que tiene es fidedigna, es digna de crédito, es digna de confianza. Yo le voy a decir, hermanos amados, en base a esto, con lo que he visto, no estoy hablando de la iglesia MCA, sino de la iglesia cristiana en general. Hoy pocos son los fieles. Pocos son los fieles. Estamos siguiendo un evangelio popular, un evangelio light, y es el evangelio de las gangas, es el evangelio de las ofertas, y estamos en la iglesia solo para eso, para ver qué cachamos. Eso viene de catcher. Catcher en el béisbol, cacha la pelota, y eso es lo que estamos viendo, a ver qué cachamos, qué beneficios obtenemos, en vez de realmente servir a Dios implícitamente con un corazón digno, fiel, para que algún día el Señor diga: lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra, buen siervo y fiel, a participar en mi reino, tanto terrenal como eterno. Bueno, miremos la siguiente gráfica, por favor. 7. Enseñar que a la venida de Cristo la iglesia será llevada al cielo, donde se llevarán a cabo las bodas del Cordero. 2 eventos fue: las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Veamos esos pasajes y van a ver, hermanos amados, que ninguno de los 2 eventos se va a llevar a cabo en el cielo, sino en la tierra. Leamos Apocalipsis 19, 6 al 9. Las bodas del Cordero. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Bueno, ahí habla de las bodas del Cordero. ¿Dónde se van a realizar las bodas del Cordero? ¿En el cielo o en la tierra? Yo les voy a dar un pasaje que es contundente. Está, apúntenlo porque no está en el manual, Mateo 22. Mateo 22, comenzando en el 10. Bueno, el 9 dice: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallareis. Ahora lea del 10 en adelante, hermano, por favor. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados.
juntamente malos y buenos. ¿Cómo se colaron los malos en el cielo para participar en las bodas? ¿Ah? Ahí dice que van a ser convidados a las bodas malos y buenos. Siga leyendo, hermano. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entrasteis aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sigue. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pare ahí. ¿Entendieron la parábola? Muchos convidados a las bodas, buenos y malos. Llegó el Señor, eran las bodas de su hijo, ahí lo dice. Y encontró a un hombre que no estaba vestido adecuadamente. En vez de llegar, cuando uno va a una boda, ¿qué hace? Se pone lo mejor que uno tiene. En algunos lugares van de etiqueta, los hombres se ponen su smoking y las mujeres se ponen un traje de lujo para impresionar, especialmente cuando son una boda de alta sociedad. Si llega alguien con así blue jean y un sudadero, y el blue jean tiene sus ventanas, como a algunos les gusta, con hoyos por adelante y hoyos atrás, unos blue jeans que les cuelgan, ¿qué van a hacer con ese hombre? ¿Le van a dejar entrar a las bodas? Le van a pedir dónde está su invitación, su participación. La invitación trae una tarjetita que dice que va a haber una recepción a tal hora, en tal lugar, y a veces en la tarjeta hasta le insinúan dónde debe ir uno a comprar el regalo de bodas. Y debe ser un regalo de... Si ese hombre estaba colado en las bodas, ¿cómo se coló en el cielo? Si es que las bodas van a ser en el cielo. Conclusivamente digo, las bodas se van a celebrar en la tierra después de la venida de Cristo como una celebración de victoria. Amén. Hemos sido enseñados erróneamente, hermanos. Cristo no va a arrebatar su iglesia y llevarse al cielo para que allá se celebren las bodas del Cordero mientras la ira de Dios está siendo derramada en la tierra. Todo eso es una falsedad. A la tarde vamos a ver más en contraste la teoría popular y la versión de los eventos finales que yo predico. Y ustedes imparcialmente van a poder juzgar entre una y la otra. ¿Hay algún punto más? 8. Darle más importancia al arrebatamiento de la iglesia mencionada una sola vez en la Escritura en 1 Tesalonicenses 4 que a la resurrección de los muertos mencionada innumerables veces tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, llamada la esperanza bienaventurada de la iglesia, en Tito capítulo 2 versículo 3. Sí, hoy no se habla de la resurrección de los muertos. Cuando hablan de los eventos finales, hablan del arrebatamiento, del rapto. Vamos a leer ese pasaje, 1 Tesalonicenses 4, que es el pasaje clásico que usan los que sostienen, los que propagan esa teoría. Teoría es hipótesis. Lea en 1 Tesalonicenses y con este pasaje vamos a concluir el estudio de la mañana. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 17? Y escúchenlo bien, hermanos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Para el cristiano la muerte no es final, es un sueño, y un sueño que debe ser placentero.
Pero como no tenemos seguridad de nuestra salvación, cuando llega la hora de la muerte, es un terror el que invade el corazón de muchos que dicen ser cristianos. La muerte no debe ser un evento como hoy muchos lo tipifican. Ausente el cuerpo, presente con el Señor. El espíritu vuelve al Dios que lo dio para esperar la resurrección de muertos, y el cuerpo se va a la tumba, donde se desintegra. A veces arrojan las cenizas desde un avión o desde un barco, pero Dios, ahora últimamente han descubierto lo del ADN, así es, el código que dice que cada célula del cuerpo tiene. ¿Cuál es? ADN. Eso lo acaban de descubrir. Dios sabe, mire, Él sabe dónde pueden arrojar nuestras cenizas a los vientos, pero cada una de esas tiene un ADN, y los ángeles van a poder identificar ese ADN y van a recoger todas esas células y van a reconstruir el cuerpo humano. El cuerpo va a resucitar, el mismo cuerpo nuestro, pero ya transformado, inmortalizado, un cuerpo incorruptible, a la semejanza del cuerpo glorioso de Cristo después de su resurrección. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Bueno, lea otra vez, hermanos, el pasaje. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La segunda venida de Cristo es la esperanza bienaventurada de la iglesia. Sí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los santos y fieles. Sigan. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cristo vendrá a la final trompeta, que es la séptima trompeta del Apocalipsis. Recuerden eso, lo vamos a ver a la tarde. Sigan. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a recibir al Señor en el aire, para estar con Él donde quiera que Él esté. Si durante un periodo específico Cristo está en la tierra, el milenio, ahí estaremos con Él. Y si en los nuevos cielos y la nueva tierra Cristo está en el cielo, ahí estaremos con Él. ¿Me escucharon? Estaremos con Cristo donde quiera que Él esté por la eternidad. Pero quiero que noten algo allí, que dice: con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá al cielo, los muertos resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos. Pablo, ¿qué tenía? Esperanza o seguridad de que él iba a estar vivo cuando Cristo viniera. Dice: nosotros, los que vivimos, los que quedamos. ¿Será posible que Pablo esté vivo en la tierra en algún lugar? ¿Habla la Biblia de la muerte de Pablo? Allá en el Norteamérica, en Canadá, hay un oso que se llama el oso polar. No sé si existe aquí en el sur de Argentina, Chile. Ese oso polar, en el mes de octubre, principio de noviembre, se mete a una cueva
a invernar y duerme 4, 5 meses hasta la primavera cuando despierta. Durante esos meses él no come, está en un estado como de cesación, está durmiendo. Y saben ustedes que Cristo dijo que iban a haber algunos hombres de su tiempo que no iban a morir. Mateo 16, los últimos versículos. Mateo 16 y en el versículo 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pues es el tribunal de Cristo, cuando Él juzga y paga a cada uno según sus obras. Serán repartidos los premios, los galardones que cada uno merece en base a su fidelidad. Ahora el siguiente versículo, escuchen esto. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Ha venido el Hijo del Hombre visiblemente en su reino? Eso todavía no ha sucedido. Entonces, ¿quedaría Cristo el mentiroso cuando digo algunos de los que están aquí no van a qué? No van a probar muerte hasta que vean al Hijo del Hombre que viene en su reino. ¿Será posible que hay hombres del pasado vivos en algún lugar de la tierra? En una cueva subterránea donde Dios los sustenta, los mantiene con vida. ¿Se acuerdan que cuando resucitó Cristo le habló a Pedro? Pedro y Juan estaban con él. Vamos a leer esto. Juan 21, vamos a tener que terminar. Juan 21, 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Eso es Pedro, sí. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Sigue. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Lo iba a llevar al cadalso, lo iba a llevar al lugar de suplicio. Ustedes saben que la pena de muerte en diferentes países es aplicada de diferentes formas. En tiempo de Jesús, la cruz, pero existe la guillotina y la horca y la cámara de gas, etcétera, etcétera. Y Jesús le estaba anunciando su muerte a Pedro. Lo siga leyendo, hermano. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Juan, siga. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que el que quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué le dijo a Pedro? No se ha metido. Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, sígueme tú. Y desde entonces, ¿qué sucedió? El siguiente versículo. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Hasta ahí nomás, hermano. Jesús le dio a entender a Pedro que Juan iba a quedar hasta que él viniera, pero no era una promesa cerrada. ¿Ah? Juan pudiera ser uno de los que van a
que estén vivos en algún lugar de la tierra. Él fue llevado a la isla de Patmos, o sea, fue enviado al exilio, pero después de eso no se sabe qué le ocurrió a Juan. De modo que hay posibilidad de que hombres como Pablo, como Juan, otros estén vivos en la tierra. Y qué cosa más espectacular sería que un día de estos empiecen a andar por las calles de las ciudades del mundo hombres del pasado para dar testimonio de Cristo ante un mundo incrédulo. Yo no digo que eso va a ocurrir, pero aparentemente la Biblia lo afirma. Y debemos dejar eso abierto a que Dios cumpla lo que Él le prometió a determinadas personas, de que no probarían la muerte. Qué lindo sería, ¿no? ¿Cuántos quisieran estar vivos cuando Cristo viniera? Bueno, pues sea fiel y pudiera ser que a usted Dios lo incluya en ese plan. Que Dios lo incluyera en ese plan. A nadie le entusiasma la idea. Andar viejito como yo. Yo creo que el Señor nos puede mantener vivos todo el tiempo necesario para que cumplamos el propósito de Dios en la tierra. No es voluntad de que ninguno de los que estén aquí muera joven. Ahora, por sus excesos, sus errores, por vivir una vida libertina, una vida promiscua, etcétera, etcétera, ustedes van a morir jóvenes. Pero si ustedes son fieles a Dios y empiezan a vivir conforme a las normas establecidas por Dios, Dios le va a dar larga vida. Solo el cumplimiento del mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo y tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay numerosas promesas de largura de años en la Biblia, y usted no se resigne a morir de 30 y 35, 40. El diablo lo va a querer matar con un accidente, lo va a querer matar con una enfermedad fulminante, pero usted hágale frente y dígale: no, Señor. Yo tengo promesa de Dios y Dios va a cumplir su promesa en mi vida. No sucumba ante el miedo implantado por los hombres para su propio beneficio. A veces los doctores hacen un diagnóstico fatal para que usted se vuelva no paciente, sino cliente de ellos. Y le pueda sacar plata y plata y plata de tantas consultas y de tantos tratamientos de una clase y otra. Son miles y miles y miles, no de pesos devaluados, sino de dólares que le sacan a los pacientes, especialmente cuando saben que tienen seguro médico, y lo mantienen uno esclavizado y aterrorizado con la idea de que uno va a morir temprano. No, hermano, reclame la promesa de Dios de vida larga, de vida útil, de vida feliz, al servicio de Dios y de la humanidad, y va a ver que se va a cumplir en su vida. Bueno, había una pregunta, hermano. Usted fue el primero. Hable recio. Tengo una pequeña duda donde dice: ¿cuál es la diferencia entre gran tribulación y tribulación? Bueno, siempre ha habido tribulación. Cristo dijo: en el mundo tendréis tribulación. Pablo dijo: es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino. Gran tribulación es la misma tribulación, pero intensificada a grado máximo. En Mateo y en Apocalipsis es la misma. Pero usted me dice, en Apocalipsis me dice gran tribulación, 7:9, y en Mateo 24 me dice después de la tribulación. Pues la tribulación de esos días, pero era la gran tribulación. O sea que gran tribulación es la misma tribulación, pero intensificada.
Allá hay otro hermano. Tengo una duda. Interesante todo, realmente mucha bendición que está exponiendo. El cuerpo vuelve a la tierra, dijo usted, el espíritu a Dios. Pero yo siempre he tenido la duda por muchos años, quizás por falta de conocimiento, el alma. Bueno, hay teorías de que el alma duerme en el sepulcro. Yo creo que el alma sigue consciente. Queda como un estado de suspensión, ¿no? Sería como la teoría. La Biblia no es muy clara acerca de lo que va a ocurrir con el alma, pero definitivamente dice el espíritu. En Eclesiastés dice en el último capítulo, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora el alma, algunos dicen que va a dormir en el sepulcro. Yo creo que el alma va a continuar, digámosle, activa. ¿Cómo? ¿Dónde? No sé. Les admito mi ignorancia. Dios le bendiga, pastor. Estoy agradecido de participar de esto que para nosotros es excelente. Siempre se nos ha enseñado cosas que aquí han estado erradas, es decir, lo que usted ha dicho que son erradas. Y hemos tenido ideas comparativas con respecto a que la iglesia será como los tiempos de Noé, se dará el casamiento. Y para nosotros por mucho tiempo hemos entendido que la iglesia sale antes de la gran tribulación. La otra parte que sale en Lot, cuando cae todo, la esencia del fuego. Pero el diluvio no fue tribulación. Perdón, hermano. El diluvio no fue tribulación. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue tribulación. Fue juicio. Y Dios dice que vamos a escapar. Y justamente en base a esas ideas, nosotros teníamos bien clasificado que la iglesia se arrebataba antes de esta gran tribulación. Y ahora me convence de otra cosa que para mí es expectante y grandioso de saberlo y mantenerlo, para dársela a entender a otros que también seguían en ese mismo error. Por eso doy gracias a Dios por esta enseñanza. Comparemos Primera de Tesalonicenses 3:3 y Primera de Tesalonicenses 5:9. Busque, hermano, por favor. Vamos a hablar más de eso en la tarde, pero para contestar la pregunta o el comentario del hermano. Primera de Tesalonicenses 3:3, Primera de Tesalonicenses 5:9. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Estamos puestos para qué? Nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que para esto somos puestos, ordenados. Nosotros no podemos escapar la tribulación porque hemos sido puestos para esto. Ahora, 5:9, por favor. Porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 3:3 dice, hemos sido puestos para ira. No, para tribulación. En cambio, 5:9 dice, no hemos sido puestos para ira. Vamos a sufrir tribulación, pero no vamos a escapar la ira de Dios. ¿Vieron eso? Entre la tribulación y la ira vamos a ser arrebatados, transformados, glorificados, y aunque yo creo que vamos a estar en la tierra durante el tiempo de la ira, pero vamos a estar en un cuerpo inmune a todas las pestes y plagas que van a caer sobre la humanidad. Israel estaba en Egipto durante el tiempo en que Dios derramó su ira sobre esa nación para lograr la liberación del pueblo de Dios, pero estaban protegidos, estaban en una parte de Egipto llamada Gosén, y allí no ocurrieron las plagas y las pestes. Allá en Egipto, ranas y ¿qué más? Langostas y todo lo que la Biblia describe. En cambio, donde habitaba el pueblo de Israel, nada de eso ocurrió. Y así va a ser en el día de la ira. Vamos a ser guardados
Vamos a estar en un cuerpo inmortal, incorruptible, inmune a todas las plagas y pestes que Dios va a derramar sobre la humanidad como juicio por haber rechazado el mensaje de salvación en Cristo Jesús. ¿Contesta eso, su pregunta, hermano? Sí, ¿cómo? Hay que comparar esos dos textos. Uno se convence que sí tenemos que soportar la tribulación, pero no vamos a soportar la ira, porque Dios ha prometido librarnos, no de la tribulación, pero sí librarnos de la ira que ha de venir. Bueno, ¿algo más? Una última. Buenos días, don Norman. Mi pregunta es bien sencilla. ¿Cuál es el fundamento bíblico sobre el cual se basa la reconstrucción del templo de Salomón y en qué tiempo sería esto? Bueno, ¿La tribulación? algunos piensan que va a ser durante el tiempo de la tribulación, que ya tienen todos los materiales listos, pero no pueden construir el templo donde está la mezquita de Omar. Eso traería una guerra entre judíos y árabes, o sea, judíos y musulmanes. Pero como Israel va a ser atacada, quizás por Irán, por Siria y por otras naciones, aún con armas nucleares, van a destruir equivocadamente la mezquita de Omar, y el lugar va a quedar limpio para que allí el pueblo judío pueda reconstruir el templo. ¿Entienden eso? Eso es lo que creemos nosotros. Accidentalmente va a ser destruida la mezquita de Omar y en su lugar va a ser reconstruido el templo de Jerusalén, de Salomón, donde el pueblo judío que se convirtió en un gran centro de adoración a Dios durante el reino milenial. ¿Le contestó su pregunta, hermano? ¿Qué dice? Hemos hablado de la destrucción de Jerusalén, hermano. Está descrito en Zacarías 14, yo les di ese pasaje. Jerusalén va a ser destruida y por ende la mezquita de Omar va a ser arrasada para que ahí se pueda reconstruir el templo de Salomón.